Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer enormemente a quienes siguen aquí a través de la transmisión de Facebook Live. Gracias, muchas gracias. En realidad nos complace sobremanera que nos acompañe y agradecemos la interacción con ustedes. Saludo a quienes siguen la transmisión y bueno, todavía no llega el invitado. No, ¿verdad? Creo que no. Tenemos un invitado, nos prometió estar aquí y seguramente por ahí viene en trayecto. Ahorita le damos seguimiento, pero por lo pronto, mire, aprovecho para comentarle un asunto que es de carácter estrictamente noticioso y local, porque ha generado algunas cuantas reacciones. Una declaración del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, quien destacaba hace unos días el hecho de que el nuevo sistema de justicia penal nos había ahorrado dinero, pues al tener menos gente en la cárcel, ¿no? Entonces, esa declaración, en el contexto de la declaración más amplia sobre el tema de la seguridad pública, provocó reacciones diversas. Por supuesto, una de ellas y la más crítica hacia este planteamiento tiene que ver con el pretendido ahorro, porque pues más de 4 voltearon y preguntaron, oye, a ver, ¿ahorro para quién, no? Porque finalmente nos cuesta a los ciudadanos que los delincuentes que debían estar en las cárceles hoy están libres, presumiblemente por causa de este sistema de justicia penal que los tiene fuera de prisión. Entonces, ¿cuál ahorro? ¿No? Es un mal ahorro en todo caso, porque de este tipo de ahorros ciertamente es de lo que no queremos, ¿no? Hay un costo, finalmente, y un costo que se paga, y alguien lo paga, y lo pagamos todos. O es en dinero por la vía del costo de mantenerlos en prisión, porque cuestan, ¿no?, mantener en prisión a una persona, o es por la vía del costo del desembolso en el tema de la seguridad pública, de la pérdida económica por los robos, los asaltos, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál ahorro? Así que no han faltado quienes han respondido a las declaraciones de Juan Manuel Hernández Niebla, y caray, no cabe duda que el tema de la seguridad pública sigue siendo un tema espinoso. Uno entiende que a la luz de ciertos análisis, el manejo de las cifras puede tener un uso político, puede tener algo de maquillaje para no lastimar tanto, para no exhibir tanto, o para pretender vendernos una realidad que es verdad a medias, pero que no necesariamente significa que estamos mejor o que estamos muy bien, como algunas personas lo han interpretado en los últimos días, porque así se lee, pues, como si estuviese queriendo justificar, ¿no?, que las bondades del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Cuando, mire, en este terreno, pues siguen manifestándose los contrastes por los criterios aplicados en el Poder Judicial de Baja California, que han conducido a la liberación de personas detenidas en asuntos muy delicados, ¿no? Lo que yo comentaba hace un momento en el espacio anterior sirve como ejemplo para ilustrarlo. Mientras en Mexicali un activista es detenido bajo la acusación de homicidio en grado de tentativa, ¿no?,
pues porque habría golpeado con su carro a algunos policías estatales en aquella manifestación del 16 de enero y vienen 4 meses después a proceder contra esa persona. Fíjense nada más, 4 meses después, no lo hicieron en su momento, no, por alguna razón que todavía nos parece muy extraña y que el gobierno no ha explicado, deciden 4 meses después ejercer acción contra uno de los líderes de este movimiento mexicalense y del grupo Mexicali Resiste concretamente, mientras que por otro lado, y esto lo señalaban abogados defensores de León Fierro, en este estado la policía puede detener a alguien, como ya ocurrió, y usted lo recuerda, a una persona con un cuerpo desmembrado en una maleta y no pasa nada y lo dejan en libertad. O agarran a 11, 12 personas armadas hasta los dientes, ¿no? Con armamento, armas largas y pues equipo pesado, y los dejan libres, ¿no? A ver cómo está esto. Y en contrapartida, León Fierro se queda guardado en prisión hasta el 8 de julio porque la jueza de control en Mexicali decidió que aún después de la reclasificación del delito por el que se le acusaba y que quedó solo en lesiones, pues la juez determina que hay elementos suficientes para considerar casi, ¿no? Que es un peligro para México este hombre. Bueno, dice que es un riesgo para la comunidad y en razón de esto decide que no, que siga guardado bajo prisión ahí tras las rejas, ¿no? Entonces dice uno, a ver, espérame tantito, ¿cómo está esto? Pues, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad tiene muchas aristas y muchas caras, muchas facetas, pero el enfoque sobre un pretendido ahorro que estaría generando el nuevo sistema de justicia penal, porque tenemos menos gente en prisión, pues también tiene lecturas no precisamente muy favorables, y le han empezado a responder a Juan Manuel Hernández Niebla por esta declaración, que pues podrá tener razón, ¿no? Hernández Niebla, vaya, a lo mejor sí, ¿no? Hay un ahorro visto desde esa óptica, desde esa lógica, pues, pero como para que sea algo que se pueda presumir, pues quién sabe, ¿no? Francamente, quién sabe, sobre todo como están las cosas en Baja California. Caramba. Oiga, muchísimas gracias a usted que está con nosotros, de veras, muchas gracias. No sabe lo que nos encanta que nos acompañe a través de la opción de Facebook Live, que es donde podemos interactuar con usted. Es que es una maravilla esto. Todavía no salgo de mi asombro, en serio, ¿no? Así como chamaco con zapatos nuevos, porque yo puedo valorar lo que significa la diferencia, ¿no? Sobre todo porque vengo de una etapa del periodismo pues rudimentaria, artesanal, incluso en sus procesos de producción, y que hoy están muy sofisticados con la tecnología y que permiten lo que antes no podíamos tener, la capacidad de interactuar en tiempo real. Hombre, eso no tiene precio. Tiene un valor, pero no tiene un precio. Muchas gracias, le reitero. Sí, están con nosotros Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, José Enrique Coronel, muchas gracias, muy amables. Caramba. No, todavía no termino de asombrarme por las declaraciones que hizo hace algunas cuantas horas en un foro organizado en la Universidad Iberoamericana con los candidatos al Senado por el Partido Revolucionario Institucional. Son Alejandro Arregui y Juanita Pérez Floriano, que ya se ve un poco más recuperada, por cierto. La vimos, eso sí, con su rebozo, así como tapando la zona lastimada después de esa caída que dolorosa. Y bueno, salió a atender este compromiso, este foro, donde la intención era
plantear sus propuestas, la visión con la que están pretendiendo llegar al Senado de la República, y dispuestos ambos a responder preguntas del público asistente. Son los responsables de las dos fórmulas, Alejandro Arregui Ibarra de la primera fórmula y Juanita Pérez Floriano por la segunda fórmula al Senado de la República. Y dice Alejandro Arregui: las ratas del PRI se fueron a Morena. ¡Auch! Las ratas del PRI se fueron a Morena. ¿Cómo la ve, compañero? Sí, impresionante. Bueno, es una afirmación fuerte, ¿eh? Se arriesga que se la respondan los señores de enfrente, pues es obvio, ¿no? Pero eso estuvo rudísimo. Yo, aunque me quedé con algunas dudas, yo debo decirlo, ¿no? Caray, ¿se fueron todas o quedaron algunas? ¿Cómo cuántas serán, ¿Cómo cuántas se fueron? ¿No? ¿A poco había ratas en el PRI, oiga? Porque, bueno, si se fueron es porque había. La pregunta es, ¿todavía hay? ¿No? Chispas. Cielos. Qué declaración, la de Alejandro Arregui Ibarra. Ahí estuvieron respondiendo preguntas del público, del auditorio, en un foro interesante porque, mire, pocas oportunidades tiene el electorado de conocer con detalle qué está proponiendo cada candidato, qué oferta trae, cuál es su planteamiento, cuál es su discurso, cuál es su visión. Pues tenerlos ahí sentaditos 40, 50 minutos, una hora, es una oportunidad extraordinaria. Sí, porque regularmente los candidatos recorren las calles, casa por casa, no se detienen más allá de 3, 4 minutos por persona, van saludando, van presentándose, pero la posibilidad de escucharlos un buen rato y escuchar sus planteamientos completos, pues no se produce todos los días, no se producen eventos y foros donde un grupo X de ciudadanos pueda escucharlos y conocer de manera integral su visión, lo que proponen, cómo nos cortejan a nosotros los electores, qué nos ofrecen a cambio del voto, qué me das, ¿no? Por mi voto, ¿qué me das? Y no es lana, no es dinero, ¿qué me ofreces para que yo decida entregarte mi voto? Entonces, este foro interesante en la Universidad Iberoamericana, pues es una oportunidad extraordinaria de poder escuchar los planteamientos integrales de un diputado, en este caso de los dos candidatos pues al Senado. Sabemos que hay otros foros y otras participaciones de los demás candidatos, los candidatos a diputados federales y los candidatos de las otras ofertas políticas, ¿no? De Morena, del Partido de Acción Nacional, en fin. Pero pocas oportunidades. Este foro fue, por ello, un foro interesante y valioso. Están programados los candidatos de otros partidos, hay que decirlo. Y esto, pues, me parece una extraordinaria oportunidad para que esa comunidad tenga acceso a la visión de los otros, para que tome su decisión el día de la jornada electoral y determine a quién le va a entregar su voto para la Diputación Federal, para el Senado de la República y para la Presidencia de la República. Pero por lo pronto, ahí estuvieron en una exposición. Dice Alejandro Arregui que los planteamientos del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador son tendientes a llevar una política similar a la de los años 70 y 80, en donde no dicen ni explican nada,
sino que al llegar a la presidencia su ejemplo será la máxima para combatir los males de México. Sin embargo, comentó que en los hechos el ejemplo del candidato a la presidencia de Morena solo ha servido para señalar a los miembros que ahora integran su partido, que han sido acusados de corrupción, ineficacia, abuso y vinculación con el crimen, etcétera, etcétera, en donde actualmente Andrés Manuel López Obrador maneja una disposición con la sociedad de aliarse con delincuentes, lo cual representa un retroceso. Los temas que ya sabe que le han estado cuestionando a Andrés Manuel López Obrador y que han sido una oportunidad ideal para golpearlo porque pues francamente no tuvo la capacidad para explicarse Andrés Manuel López Obrador con estas respuestas que de pronto da y que pues lo exhiben, ¿no? Lo ponen de pechito para ser cuestionado. Se debe seguir avanzando para ver cómo los ciudadanos aceptan o rechazan los planteamientos de los candidatos. Hoy en día los ciudadanos están observando de manera más directa el comportamiento de los candidatos y lo que los define como personas, debido a que lo que está en juego no es algo menor, sino el inicio de una nueva etapa democrática para el país, dijo Arregui. En alguna otra intervención dijo que con Andrés Manuel o con AMLO se tendría un retroceso, con Ricardo Anaya habría corrupción, con Margarita Zavala el mismo gobierno que su marido, y con el Bronco pues sería tener a un payaso. Sin embargo, pues frente a esto, lo que destaca, dijo, pues es la experiencia de José Antonio Meade. Palabras más, palabras menos, algunos de los planteamientos que hizo Alejandro Arregui Ibarra en este encuentro en la Universidad Iberoamericana. Oiga, mire, por cierto, a propósito de lo que le comentaba de Hernández Niebla, dice el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, lo acaba de decir hace algunos momentos, que solicitó al Consejo de la Judicatura Federal una copia del video de la audiencia pública en la que se dejó en libertad a los 12 detenidos con un arsenal el pasado 27 de abril. Esta petición, dijo, es para entender la razón por la que el juez liberó a los detenidos y en el caso de que su actuación no haya sido la correcta, ver la posibilidad de presentar una denuncia ciudadana a través de un juicio contencioso administrativo federal. Dice que el oficio ya fue dirigido al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, a quien explicó que el hecho de que estas personas arrestadas en Tijuana hayan sido liberadas ha provocado gran indignación entre la ciudadanía. No, pues es un tema delicado. Uno de los actos más cuestionados del Poder Judicial, que, pues sí, ciertamente, con toda seguridad tendrá una repercusión de orden electoral, porque hay mucha gente muy molesta cuando en asuntos como estos, de alto impacto, la respuesta de la autoridad, la reacción de la autoridad es totalmente contraria a lo que se podría considerar que son los intereses ciudadanos. Qué delicado este asunto. Qué impresionante. Delicado, insisto, delicado. Oiga, regresemos al tema de lo electoral. ¿Se habrá perdido en el camino el amigo Arregui? ¿Será? Bueno, no ha de tardar seguramente. O esperemos que no haya tenido una complicación, ¿verdad? Fíjese que hubo una reunión entre un asesor de Andrés Manuel López Obrador con empresarios, los empresarios de la controversia. Están tratando de, por lo que se alcanza a apreciar, pues de limar asperezas y de buscar
pues un espacio donde quepa la concordia y la mesura y la tranquilidad. Dice Andrés Manuel López Obrador que pues es una reunión informal a través de su asesor económico externo Gerardo Esquivel con el presidente de Cinépolis, Alejandro Ramírez, a quien el mismo tabasqueño pues había señalado dentro de un grupo de empresarios que tienen el control del gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador dice que se reunieron por 3 horas. Ahí se echaron unas cuantas tazas de café, unos cuantos litros de café. Es, digámoslo así, un acercamiento en el ánimo de ir eliminando las tensiones, porque, como lo había dicho Andrés Manuel López Obrador, pues sí, el problema es nada más con unos cuantos, ¿no? Los aparentemente más activos en este deslinde y rompimiento con él, no con todo el sector. Andrés Manuel López Obrador fue abordado hace unas horas por medios de comunicación y el tema inevitable fue ese encuentro en una mesa del restaurante San Angelín allá en la Ciudad de México, una reunioncita ahí entre Gerardo Esquivel y Alejandro Ramírez de 3 horitas. Dijo que se había enterado del encuentro, que no era un asunto formal, que pues bueno, es buena la reunión, todo lo que sirva para dialogar y que pues está abierto al diálogo en esto que parece un intento de limar asperezas y de tener algunos acuerdos funcionales, sobre todo si hablamos de alguien que ya empieza a manejarse como el próximo presidente de la República, y eso tiene un peso y los empresarios lo saben, porque un grueso del empresariado ciertamente no le interesa estar peleado con el próximo presidente de la República, aun si su cúpula, ¿no?, asume un rol muy picoso, muy agudo, hasta ríspido con quien podría ser el próximo presidente de la República. Lo cierto es que independientemente incluso de la validez, ¿no?, del reclamo y del manotazo en la mesa, hay muchos empresarios que son nerviosones, que a los que no les gusta la confrontación y prefieren pues llevar la fiesta en paz, ¿no?, y trabajar con quien llegue y con quien esté en el poder. Se entiende pues que hay empresarios preocupados porque tienen intereses más grandes que los otros, que podrían estar en algún riesgo con determinado candidato presidencial. Sí, se entiende, independientemente de los intereses naturales y válidos de un sector que tiene requerimientos, necesidades muy particulares propias, que tiene una agenda de intereses propios de ese sector y válidos, le insisto. El hecho es que, pues, ¿quién quiere pelearse con la cocinera? ¿No? Eso es lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué pasó, señoría? A ver, ¿por qué tanto misterio? No me diga usted. Y qué penita. Se le habrá atravesado algo en el camino, hombre. Espero que no me lo hayan detenido las huestes de Morena en el trayecto para reclamarle. No, ¿cómo cree usted? ¿Le sacateó? No me diga usted eso. Ay, balconié, ¿verdad? Perdón. Bueno, ¿para qué me anda usted diciendo esas cosas aquí, hombre? ¿Cómo que le sacó? No, pues Alejandro se entró. ¿Cómo no me diga usted eso? Eso no es posible, ¿no? Alejandro Arregui está echado para adelante y dispuesto, decidido a lo que venga, ¿no? Sabe que anda en campaña y que en las campañas pues se dan encuentros y desencuentros, ¿no? ¿Cómo son terribles, eh?
No, algo se ha de haber complicado, pues. Venía en camino, tiene una agenda. Le voy a decir, le voy a decir lo que nos está diciendo de Alex, de Alejandro, Qué feíta, caray. Ay, Dios mío. Oiga, ya llegará. Y si no llega, bueno, pues buscaremos otro momento, pues, para que nos actualice cómo anda su campaña. Hay muchos detalles sobre los cuales nos gustaría platicar con él. Desde luego está el tema de las encuestas y las preferencias que parecen darle la posibilidad de triunfo, pues, al candidato de Morena hasta este momento. Aunque decía por ahí alguna de las encuestas que Alejandro Arregui andaba muy cerca de Gina Cruz, la candidata en la primera fórmula al Senado por el Partido Acción Nacional. Ramiro Domínguez, muchas gracias. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, gracias por estar con nosotros. Sí, claro que sí, muchas gracias. Álgame. Dora Elena Cortés. Alfonso Alberto López Elenes también está con nosotros. Muchas gracias. Ya sonó por ahí la campana. Por habladores. ¿Qué tal si es el invitado? Y entonces le digo, en ese tema, Andrés Manuel López Obrador como que ha empezado a bajar un poquito la guardia, pero después de haber dado también su manotazo en la mesa, ¿no? Y muy claridosamente, ¿no? Si el problema es con estos 5, ¿no? Los tengo. Aunque ya reconoció que había por ahí algún elemento a favor, en todo caso, de uno de ellos, y le bajó un poquito ahí la presión en cuanto a uno de los involucrados en este grupito que él señaló públicamente, y a cómo les dolió, Por lo pronto, los demás candidatos no están cruzados de brazos. El candidato del PRI, Pepe Mid, pues sigue en la oferta, sigue ofreciendo cosas. Margarita sigue activa, a pesar le insisto, la poca pasión que ha generado en la comunidad. Hemos visto sus videos. Algunos de ellos, francamente, yo creo que mejor le convenía no subirlos, ¿no? Con grupos de 10, 15 gentes, 30 gentes, pues no parecen un escenario prometedor, sobre todo para alguien que quiere, que dice que está dispuesta a ganar la presidencia de la República, que va, pero muy enjundiosa y entusiastamente decidida a ganar la presidencia de la República. El señor José Antonio Mid está ofreciendo 1,200 pesos para jefas de familia. Cuando las mujeres tienen acceso a servicios financieros, mejora la salud, la educación de los hijos y el mantenimiento del hogar, y el dinero va a lo verdaderamente importante, es lo que está diciendo Pepe Mid cuando ofrece dar este apoyo económico, pues que afirma sería un piso de protección social para brindar mayor bienestar y evitar que ellas y sus hijos caigan en pobreza. Ande. Y emitió además un comunicado de prensa en donde dice que, a diferencia de las propuestas que han formulado otras campañas, pues su campaña son financieramente viables, pues provienen de alguien que ha sido 2 veces secretario de Hacienda y que entiende del manejo de los números, y que por lo mismo dicen, pues es una garantía de viabilidad la que respalda una propuesta de esta naturaleza. El hombre del mago de los números, ¿no? Se supone que él conoce las tripas financieras y presupuestales
del gobierno federal, pues con tantos cargos ocupados en el gobierno federal, incluso bajo administraciones de partidos distintos, léase PRI y PAN. Bueno, pues Pepe Antonio Mid es quizá el más informado, el que tiene más elementos y conocimientos y por ende capacidad para saber lo que sí se puede ofrecer y lo que no tiene sustento, y mejor ni ofrecerlo. Es lo que dice la coalición que encabeza José Antonio Mid, quien sigue ofreciendo. Dice por su parte Margarita que Andrés Manuel López Obrador es como Donald Trump, así de simple. Le preocupa, dice, pues el discurso de odio de López Obrador contra sus críticos. Pues es el tema de los empresarios, le digo, la confrontación con los empresarios, ¿no? Dice que el discurso de odio contra los mexicanos que emitió el entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, es muy parecido, ¿no? Que son parecidos entre sí los que han lanzado ambos, tanto Donald Trump en su etapa de campaña como Andrés Manuel López Obrador, y dijo que le preocupaba tanto el discurso de odio en que le echa la culpa a los fifís, a todo aquel que no está con López Obrador. Dice que es parte de la mafia del poder, que está coludido, que es un cómplice, que es un corrupto, salvo que esté en sus filas o es un deshonesto. Me preocupa ese discurso de odio, dijo la expanista que está buscando la presidencia de la República, la esposa del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. Y mientras tanto, un hombre que estaba muy, pero muy enojado, adivine usted, pues es el joven Ricardo Anaya. Resulta que estuvo en Tampico. Parece que le andaba pisando los pasos a López Obrador. Estuvo allá en Tampico y dijo que la coalición que encabeza ya está preparada para gobernar este país, y dice que ha llegado el tiempo de limpiar al país de la corrupción para que haya más apoyo y más recursos para la población y para Tamaulipas. Con el gobierno del PRI ha habido mucha corrupción, se han robado el dinero de la gente a través de los impuestos que pagan. Va a haber un cambio en México. Tamaulipas nos puso el ejemplo en 2016. Vamos a limpiar México de corrupción para que haya más recursos. ¿Dónde me suena familiar este discurso, por cierto? Pues sí. Hay un parecido notable con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que ha colocado el énfasis en el tema de la corrupción, quizá como el tema más grave de todos y el de mayor urgencia, porque justamente, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, con un ahorro tan considerable como el que se podría lograr combatiendo y evitando la corrupción, pues con ese ahorro se pueden hacer milagros, se puede ayudar a muchísima gente, se puede cambiar la vida a millones de mexicanos. Y sí, mire, el abanderado dijo que da mucho coraje la corrupción, cuando la gente tiene varias necesidades. Por eso no se vale que los corruptos estén robando el dinero en lugar de comprar medicinas o dar becas. Mire, qué interesante. López Obrador es como la chimoltrufia. Pues como dice una cosa, dice otra, tal y como lo hizo con los empresarios. Tómala. No, tiro por viaje. López Obrador es el hombre al que hay que bajar de la preferencia. Que por cierto ahí sigue, ahí sigue. No parece haberse presentado hasta este momento un indicador que nos diga que ya alcanzó su techo, y que a partir de ahí es cuando podría empezar a bajar,
o en el mejor de los casos, mantenerse, pero ya sin crecer. Y entonces esto pues entusiasmaría a los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, seguramente, pero no parece ser el caso. Impresionante. Y el Bronco, ¿alguien sabe dónde anda el Bronco? ¿Se habrá ido a cortar manos? Empezando por cortar las manos de los que están encareciendo los ramos de flores para las madres. Aguas, San Jaime Rodríguez, el Bronco, última hora anda machete en ristre, cortando las manos de aquellos que venden tan caros los ramos de flores. Así es que el Bronco cabalga de nuevo. Está desaparecido el Bronco, de veras, No lo vemos. No lo vemos. ¿Se tomó un receso o qué? Pareciese, Oiga, qué interesantes las últimas columnas, por cierto, que hemos leído en varios medios de comunicación. Empieza el fenómeno de la... ¿Cómo llamarle? Empieza a generarse y a manifestarse un reconocimiento a la fuerza de López Obrador. Lo ve uno porque es evidente que hay cambios en los últimos días. Algunos lenguajes empiezan a moderarse, ya no es el peje, ya no es el Mesías tropical, ni el loco pirata que... No, ya no es eso, No, ya es pues casi el presidente de la República, y entonces se dirigen hacia él de otra manera. Qué interesante, ¿no? Muerto el rey, vive el rey, pero es el trato, pues, es el trato que se le está dando, ¿no? Eso es lo que, el mensaje que envían cuando ya empiezan a explicar por qué perdió el PRI, o por qué va a perder el PRI, y qué es lo que hicieron o no hicieron para detener a López Obrador, ¿no? Hablando en pasado prácticamente. Qué interesante, ¿no? Cómo matizan. Casi todos los columnistas están haciendo eso, Ya le empezaron a bajar 2 rayitas. Y al que traen de bajada es a Carlos Marín. ¡Ah, qué bruto! Hay un meme que no tiene desperdicio, ¿no? Está un meme a partir de una imagen, de una fotografía, de un perrito, una cosita así de este tamaño, ¿no? Como los que les gustan a las mujeres, ¿no? Unos perritos así casi de juguetito, así como si fueran muñequitos, ¿no? De tipo Barbie, así, una cosa así, ¿no? Y están los fifís estos, el fifí, ¿no? En una imagen, pero gruñendo y ladrando, ¿no? Y le ponen Marín con AMLO. Y luego enseguida está otra fotografía del mismo fifí, pero pelando la mazorca muy sonriente, y le ponen Marín con Mid. ¡Qué brutos! Pobre Marín, lo traen de bajada. Y es que en la entrevista con José Antonio Mid, la verdad es que, pues ese Carlos Marín es cosa seria, hombre. Es el director, bueno, pues, y ahí andaba regañando a todo mundo en plena entrevista, ¿no? Dándoles ahí líneas. No, tú ya no preguntes. Yo aquí soy el director y tú no. Oh, su mecha. Bueno, ya dejen de estarle preguntando eso, ya es mucho sobre este tema y ¡auch! La gente es, pero sí, aguda, no pierden detalle, han estado al tanto, sobre todo en estos espacios que se han vuelto controversiales, el espacio, el foro de Milenio, porque los candidatos han concedido entrevistas a otros personajes de los medios de comunicación, pero no han llamado tanto la atención como las entrevistas en estos encuentros, en estas mesas o foros, el de Milenio por un lado y ahora el de Televisa, Tercer Grado, donde
Ricardo Anaya pues arremetió contra Andrés Manuel López Obrador en una reedición de los mismos apuntes que hizo en el primer debate, ¿no? Esto, de hecho, es como si lo hubiésemos escuchado en pleno debate. Así, con esto arrancó en el programa Tercer Grado, hasta donde alcanzo a ver. La verdad es que cómo se nota el rating que tiene cada uno de los espacios, ¿eh? El programa con AMLO tuvo una cantidad impresionante de reproducciones y una cantidad de, no sé qué tantas veces compartido, una cantidad pero grande, importante, y no ocurrió lo mismo con los otros, ¿eh? La marca de AMLO está vendiendo mucho, pues es el hombre del momento por lo visto. Tengo una curiosidad malsana, dirá usted, hasta morbosa, por escuchar qué les va a decir Jaime Rodríguez el Bronco en 1 hora y media, que es más o menos lo que ha durado el espacio. Les irá a mochar las manos a los conductores de Tercer Grado o a los de Milenio, que va a sacar el machete o la pistola cuando le empiecen a preguntar y a presionar como lo hicieron con Mid en estos días, que por cierto perdió la ecuanimidad. Yo dije, ahorita los va a cachetear, ¿no? Y les hizo ahí el reclamo, ¿no? Sobre descalificó la serie de cuestionamientos y planteamientos que se le estuvieron haciendo en el foro, ¿no? Fue a defender lo suyo, pues, fue a defender su camiseta. El priismo no se podrá quejar, ¿no? Ante todo, fue a defender ahí la camiseta. Y no se dejó, pero sí lograron sacarlo de su zona de confort. Y por más esfuerzo que hacía para expresarse, para explicarse, para convencer, ¡ouch! En algún momento hasta yo sentí pena ajena. Dije yo, ¡ay, nanita! Pobre hombre. Pero bueno, no lo pobreteo porque luego se me enojan. De todas maneras, esté usted pendiente porque pues no tardará en generarse la entrevista con el Bronco y con Margarita también. ¡Caramba! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, qué interesante! No, bueno. No, caray. Pues no se va a poder entonces. Pues está bueno, pues. Pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, pasemos a otra cosa. Fíjese que Margarita, le decía yo, ha tenido un desempeño francamente pobre. No es lo mismo ser candidata de un partido como Acción Nacional que ser candidata independiente, y creo que ya se dio cuenta de eso. Está preparándose para el debate, ¿no? Está analizando ya desde ahorita sus propuestas y la forma en que piensa contrastarlas con las propuestas de los otros aspirantes a la presidencia, y parece que está preparando uno que otro mazapanazo para los candidatos. No sé exactamente todavía en qué consiste la sorpresita que está preparando, que dicen las malas lenguas ahí alrededor de ella, los conocedores y demás, que está preparándose para ¿no? Dar un manotazo ahí en el podio. Pero de lo que sí están segurísimos, dicen, es que Margarita se va a mantener en la pelea hasta el último sonido de la campana, hasta que termine todo. Cero declinaciones, nada que se parezca a eso, ¿no? Ya Ricardo Anaya acaba de
de dejar muy en claro que él no va a andar negociando nada con Enrique Peña Nieto y que la versión esa de que a lo mejor estaría negociando con Enrique Peña Nieto, pactando, pues negociando un acuerdo político rumbo a la jornada del 1 de julio, pues está fuera de toda posibilidad. No figura en su calendario, digo, y en su directorio y en su diccionario, nada que tenga que ver con una posible negociación con el presidente Enrique Peña Nieto, como que si había alguna posibilidad, esta quedó aparentemente cancelada. Se pusieron calientes las cosas, ¿no? Insiste, Ricardo Anaya va a meter al bote a Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿eso le ha permitido ganar votos? Sí, seguramente, ¿no? En momentos en que el tema sobre esa posibilidad no ha estado presente, y él es el único que lo ha estado planteando, así con toda claridad y crudeza, claro, quién sabe qué pensará el presidente Enrique Peña Nieto de eso, ¿verdad? No creo que le agrade, pero para nada, el joven Ricardo Anaya con este tipo de planteamientos. Mientras tanto, fíjese que el proceso electoral continúa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está haciendo saber que ya, pues las magistradas y magistrados están, pero sí, listos, preparados para resolver todos los procedimientos de orden judicial que van a parar en sus manos y que van a tener que desahogar a gran velocidad, además, porque en algunos de los casos ciertos hechos que pudieran generarse y se convierten en un proceso judicial podrían tener una consecuencia importante, y entonces la celeridad con que resuelvan estos asuntos es doblemente importante. Ya sabe que hasta de último minuto, en la etapa de judicialización del pasado proceso electoral, lo vimos, por ejemplo, una respuesta urgente a un recurso legal interpuesto ante los tribunales puede significar el destino, el futuro inmediato de un candidato, ¿no? De si se queda o se va, habiendo ganado incluso, ¿no?, legalmente, pero si se acreditan conductas y delitos y demás, o recursos de inconformidad que logren su cometido, mire, se anda definiendo, le insisto, el futuro de algunos de los aspirantes. Acuérdese usted, ¿no?, de la llegada de personas que pues estaban perdidos y de pronto alguien promovió un recurso de la forma adecuada, hizo valer ciertos elementos, por ejemplo en el tema de género, y entonces quien iba pues ya seguro, como en caballo de hacienda, por decirlo de alguna manera, pues me lo bajaron feamente del macho y le dieron entrada a una mujer, y hubo un caso muy conocido, ¿no?, de quienes siendo novios pues terminaron rompiendo porque una decisión de esta naturaleza le costó al novio la posición que ya tenía en la bolsa y permitió que ella quedara en el lugar. Entonces hasta ahí llegó la relación, hasta donde sabemos, pero bueno, una decisión urgente producida en los tribunales tuvo un desenlace importante, y de ese tamaño son en algunos casos, o pueden ser potencialmente en algunos casos, los expedientes que terminan en los tribunales con la consigna de que se resuelvan, pero sí a toda velocidad, y justamente a propósito de tribunales, bueno, pues hay algunos asuntos que están llevándose en ellos y que le pueden costar posiciones a personajes conocidos. Me refiero, por ejemplo, al caso de Miguel Ángel Mancera, que está así en un 3-2, ¿no?,
en un tris de salvar o perder su candidatura. El ex jefe de gobierno capitalino fue registrado en el lugar número 2 de la lista nacional de candidatos plurinominales por el PAN, pero fíjese que está enfrentando pues un juicio ciudadano promovido por una panista. Mirel Montes Agredano es quien dice: oigan, no, esa posición me pertenece a mí, ¿no? La dirigencia del PAN, por supuesto, está decidida a salvar las candidaturas de Miguel Ángel Mancera y Damián Cepeda, este último líder nacional del PAN, y pues Santiago Krill va a estar ahí este viernes en el Tribunal Electoral pues para cabildear y buscar que no los vayan a bajar de esas candidaturas, ¿no? No obstante que hay señalamientos muy delicados en el sentido de que se atrevieron a falsificar y manipular y violar todo el proceso interno de selección de candidaturas y aparentemente no han sido suficientes las audiencias a las que han acudido tanto Damián Cepeda como el ex jefe de gobierno capitalino y pues necesitan refuerzos, así que Santiago Krill va a estar este viernes pues en su calidad de presidente de la Comisión de Elecciones del PAN en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque híjole, las cosas no pintan para terminar bien y hay gente muy molesta que está tratando de hacer valer recursos legales pues para bajarlos de la candidatura. Así que imagínense nada más en una campaña tan avanzada y se están dilucidando, se están resolviendo pues asuntos tan importantes como estas candidaturas que además son de primer nivel como producto de las negociaciones que se dieron entre los partidos integrantes de la coalición. Miguel Ángel Mancera, quien aspiraba a ser el candidato presidencial y se quedó con las ganas, terminaron pagándole o pretendiendo pagarle con una candidatura que ahora aparentemente podría perder. Entonces el tema está en la cancha del Tribunal de Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dependiendo de cómo termine esto, pues habrá o no habrá alguna repercusión interna, alguna reacción de rompimiento incluso. Así están las cosas, impresionante. Les digo que se ponen muy intensos estos procesos, y ya en la parte final del proceso, pues cuando más intenso se pone el ambiente y cuando más cosas pueden ocurrir, y no todas ellas agradables, que se diga, ¿no? Oiga, ya nos están corriendo, va ahí, ¿no? Ya nos están corriendo. Bueno, solo nos resta agradecer como siempre la gentileza de su sintonía para este espacio y le recuerdo la invitación para que nos acompañe mañana a la misma hora en este mismo lugar. Muchísimas gracias a los amigos que nos han estado sintonizando a través de la opción de Facebook Live. Marcia Enciso, me encanta su programa, hombre, muchísimas gracias. Alberto Escourido también, saludos, y dice que nos admira Marcia Enciso, hombre, muchísimas gracias. Fernando, ¿qué se toma, Fernando García Garibay, licenciado Vázquez Alfaro, muchas gracias, saludos, licenciado. ¿Quién más? Esta tecnología de pronto se pone roñosa, oiga, usted hace lo que le da su gana, pero no quiere. ¿Le habrá dado la chiripiorca a esto? Sí, así parece. De cualquier manera, muchísimas gracias a usted que nos acompaña, que ha estado con nosotros. La invitación mañana para que lo haga a la misma hora. Quédese con nosotros. Tenemos en el portal de Agencia Fronteriza Noticias información oportuna. Mañana no lo olvide, la cita a las 12 del mediodía. Que tenga un jueves extraordinario. Pásela muy bien.